preguntando acerca de las personas si eran tímidas o no eran tímidas y algunos compañeros pues sí tenían la facilidad de palabra y opinamos acerca si tenían problemas para desenvolverse o no. Gracias, Pablo. Y cuéntenme usted a qué se dedica, porque usted no participó ayer. No, ayer no, Licta, venía manejando la moto, le soy sincero. Ah, vaya, hay que tener cuidado ahí con la moto, por favor, ya ve tantas cosas que pasan, pero bueno, cuéntenos. Sí, pues aparte de estudiar, me dedico a la reparación de línea blanca, que es lavadoras, estufas, secadoras, refris, venta de repuestos y básicamente eso es lo que hago. Qué buenísimo. Y cuénteme, ¿cree usted que tiene algún obstáculo para desenvolverse de manera elocuente frente a un grupo de personas? ¿Cómo le va en la universidad? ¿Cómo le va en el sentido de sus otros cursos durante el semestre? Cuando le toca exponer, cuando le toca hacer presentaciones, ¿cómo le ha ido? Pues relativamente bien. La mayoría de veces siento que si me ha costado es porque a veces se le olvidan a uno algunos temas o el orden en el que uno los tiene que decir, ya que la mayoría de veces ha sido de memoria que nos hacen pasar. Pero si yo puedo hacer, digamos, un como bosquejo o el orden de las cosas que estoy exponiendo, sí me va bastante bien, no me confundo tanto. Pero sí, les soy sincero, tengo tal vez un poquito de nervios, pero no es tanto. No es tanto, ¿no cree usted tener obstáculos para dirigirse a su clase, en este caso, a sus compañeros o sus profesores? No, eso sí no, eso sí no, Víctor. Pero pues un poquito de nervios sí es bastante grande el grupo. De lo contrario, sí, no creo que tantos nervios. Gracias, Pablo, muy amable. Ana Rocío, algo que se recuerde a usted que hayamos dicho ayer que fuese importante para la hora de hablar en público, de lo que hablamos de manera coloquial, ¿verdad? Porque como le repito, no hemos entrado a ver de manera así precisa y concreta los aspectos meramente doctrinales que se nos requiere conocer para el buen arte de hablar, ¿verdad? Pero estuvimos hablando de algunas cositas que sí son importantes y que vienen siendo como de sentido común, ¿verdad? Ustedes, que son cuestiones que nosotros per se conocemos. Ana Rocío, yo me recuerdo que Raúl, no lo veo, espero esté por ahí, estuvo participando bastante, así se llamaba, ¿verdad, Andrea? Ya lo busqué, no lo logro encontrar, pero estuvo... Confiando. Ay, ¿dónde está? Ah, sí, ahí está. Mucho gusto, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Nos comentó algunas cosas, ¿verdad? Como él ya pues, es profesional y él pues tiene bastante, digamos, técnica y experiencia y nos pudo aportar bonitas cosas el día de ayer. ¿Qué nos podría aportar, Rocío, y qué nos puede contar de su persona? Bueno, buenas tardes, Ligda. Sí, ayer estábamos tocando como ciertas pinceladas del curso y así. Me acuerdo que ayer estábamos hablando y unas compañeras contaron su experiencia, incluso usted, sobre la presentación de uno, que es muy importante, que como te ven, te tratan. Entonces, cabal, como estamos en esta carrera que es mucho de estar formales, estar bien planchados, entonces hablamos un poco de eso, que es muy importante. Y también me acuerdo que estábamos hablando sobre, nosotros tenemos que comunicar, entonces tenemos que saber comunicarnos tanto con los jueces, con otros abogados, y también me imagino que tener sí un vocabulario técnico, pero también saber tener, o sea, como saber también transmitir lo que sabemos a nuestros clientes, a personas que no tal vez no tienen, no pueden lograr a comprender tantos tecnicismos de la carrera. Y, claro. Ajá, y pues... No, ay, perdón la interrupción, no, es que me hizo recordar algo. Fíjese que la oratoria se emplea, nosotros vamos a ver la forense, ¿verdad? Porque es la que amerita conocer por nuestra carrera, pero hay especialidades para marketing, ¿verdad? Como lo que usted dice.
Entonces, para otras cuestiones, para cuestiones meramente pedagógicas o para personas de ciertos grupos etarios, ¿verdad? O sea, de diferentes edades, niños, adolescentes, dependiendo del público al cual nos dirijamos. Y este es un aspecto que usted menciona muy importante, porque tenemos que encontrar un balance entre nuestro léxico. No podemos ser tan técnicos, o sea, dependiendo de la persona o personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo, no podemos utilizar tecnicismos extremos, ¿verdad? Porque no nos van a entender, pero tampoco podemos adoptar un vocabulario dominguero, ¿verdad? Como le dicen. Nosotros, por ejemplo, con nuestros amigos, tenemos ahí sí que un calor diferente, ¿verdad? O sea, hablamos cosas y de una manera, pues, bien coloquial y no vamos a emplear esas palabras cuando nos estamos dirigiendo a un público serio, ¿verdad? Y formal, pero tampoco podemos caer en el extremo de emplear términos que no nos van a entender, ¿verdad? Sí, ejemplo por excelencia, nuestros clientes. Siempre hay que tratar nosotros a nuestros clientes, tratarlos adecuadamente. Si ustedes les mencionan algún fundamento de derecho que tenga términos en latín, por ejemplo, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes han visto que tiene varios términos en latín, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué tenemos la inclusión del derecho romano nosotros en nuestras leyes? ¿O por qué hay leyes también en nuestro ordenamiento jurídico que tienen términos en latín? ¿Sí, Kimberly? Porque según la historia es la base de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestras leyes. Sí, es la base de nuestro ordenamiento jurídico, pero hay algo un poquito más allá. ¿Por qué? Pero, o sea, sí, el derecho romano son nuestros antecedentes en el derecho, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido todo lo concerniente al jus civile y cómo se ha ido ya separando las ramas del derecho que conocemos en día. Pero ¿por qué siguen subsistiendo algunos términos en latín? Marilyn, o Maylin, levantó la mano. Sí, buenas tardes, licenciada. Recuerdo que una vez un licenciado nos comentaba que las palabras en latín se colocaban para que yo me pudiera expresar con un abogado de diferentes países, por ejemplo, un argentino, un español, y todos pudieran entender el significado del término que yo quería expresar. Tiene mucho que ver con un criterio muy propio, ¿verdad? Al cual yo he arribado, ¿verdad? Porque no tenemos un libro que nos diga, miren, usamos latín. O sea, solo nos enseñan que, pues, nuestros fundamentos vienen del derecho romano, ¿verdad? Pero en algún momento dicen, bueno, pero ¿por qué la Constitución Política tiene estos términos en latín? En el Código Civil también encontramos términos en latín. Bueno, pero a lo que yo quiero llegar es que nosotros no vamos a hablarles en términos jurídicos expresados en latín a un cliente porque no nos va a entender, ¿verdad? Y a un público que no nos va a entender. Entonces, tenemos que encontrar ese balance. De último, me recuerdan el por qué yo considero que aún tenemos en nuestras leyes términos en latín. ¿De acuerdo? Manuel Rodenas, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Se puede presentar, por favor? No le escuchamos, Manuel. Tiene apagado su micrófono. Ahí está. Bueno, ahora sí me escucho. Sí, así es. Sí, tuve que cambiar. Es que tengo dos dispositivos conectados, quizás por eso. Te repito. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Rodenas. Yo actualmente estoy perdón que me pongo un poco nervioso. A mí sí me cuesta un poco lo que es la oratoria. Permíteme que tengo un poquito de problema aquí. Apaguemos un dispositivo, ¿sí? Sí, es que sí tengo apagado uno. Ok, ahí sí ya. Como les comentaba, mi nombre es Juan Manuel Rodenas. Yo actualmente estoy
cursando, bueno, terminando casi como arrastrando, por decirlo así, el quinto semestre. Creo que se me traslapa el sonido. Ahí sí, creo que sí. Le puedo decir que lo miro en un dispositivo y lo escucho en el otro, o sea, está cruzado. Usted tiene que encender el micrófono del teléfono o computadora en donde tiene encendida su cámara. Es que sí, es que la computadora no la tengo. Ah, ok. 100%, entonces en la computadora solo para ver la tengo y el celular sí es para escuchar. Ah, vaya. Sí, ese es el problema que tengo, perdón. Ahora sí creo. Le escucho. Ok, Lita, como les comentaba, bueno, creo que se me cerró. Perdón, Lita, es que me está dando problemas la conexión, por eso es que me llamo. Sin Jocelyn. Perdón, Eli. ¿Qué manda? ¿Tiene la palabra? Perdone, sí, no sé si es solo a mí o Betsaí Yasmín Muñoz está compartiendo pantalla. Soy yo. Es usted. Perdone, es que no sabe mi nombre. A mí me cuesta, me está muy baja mi señal. Sí, perdón. Usted no se ha metido a Classroom. Usted no está asignada en Classroom. Fíjese, lo único es que yo creo que, no sé, mi internet o está muy bajo porque a mí se me entrecorta a veces. Sí, pues fíjese que ahorita que usted habló, a mí, o sea, con los demás no he tenido problema ahorita, pero con usted sí quiso como entrecortarse. Pero no le escuché. Sí está usted asignada en la plataforma, tiene acceso a Classroom. Sí tengo. Sí. De ahí estaba, de ahí fue donde agarré el link para la sesión. Ah, ok. Y bueno, el link solo lo enviamos al chat en realidad. Pero aprovechando, ¿verdad? Cuéntenos. Entonces Andreita fue que lo compartió ahí. Vale. Entonces, aprovechando, ¿nos puede dar su biografía, por favor? Ligda. ¿Qué manda? Se nos fue, ¿verdad? Va. Y se nos fue, pero sí, yo le publiqué también ahí en Classroom el enlace para la sesión para los que no se han incorporado al WhatsApp y les publiqué el enlace del WhatsApp. Ahora sí, para que puedan acceder. Vaya, de acuerdo. Entonces, sí, compañeritos, yo estoy compartiendo pantalla. El día de hoy vamos a hablar solo a retocar las generalidades que vimos el día de ayer. ¿Por qué razón? Porque ya, perdón, ¿verdad? No debería decirles así, pero le vamos a entrar el lunes con lo que es la oratoria forense propiamente dicha. Así que necesitamos tener nosotros una perspectiva general, ¿verdad? Porque como lo que acabamos de decir, la oratoria no solamente la empleamos los abogados, sino que muchísimos otros profesionales o personas, ¿verdad? De diferentes cuestiones, de diferentes ocupaciones. Entonces, pues tenemos que conocerla de una manera general. ¿De acuerdo? Me dicen si cambian la diapositiva, por favor, porque ahorita yo no los veo a ustedes, ¿sí? Entonces, tenemos las generalidades. ¿Ven lo que está en pantalla, compañeritos? Sí, Ligda, sí. Entonces, tenemos por acá un resumen, ¿verdad? Yo este resumen lo saqué de un librito que es pequeñito, pero este librito no nos habla de la oratoria forense como tal, sino de la oratoria en general. Sin embargo, siendo un libro tan pequeño, ustedes se lo podrían leer en un día, ¿verdad?
Pero acá he tomado algunas cuestiones o ideas muy, muy importantes que ustedes tienen que conocer como cultura general, ¿verdad? Hay cuestiones que debemos de saber, ahí sí que como personas naturales que somos, no podemos ignorar, ¿de acuerdo? Y ahorita que lo leamos, van ustedes a seguir viendo que sí, claro, por supuesto, así debe de ser. Entonces, ustedes en su pantalla tienen una diapositiva en la cual indica la importancia de hablar en público, ¿sí? Y tenemos una como breve explicación de lo que la oratoria es de manera general, ¿sí? Y debemos entender a la misma como el arte de transmitir ideas por medio de la palabra, ¿verdad? Era lo que hablábamos ayer. Por supuesto que nosotros vamos a transmitir algo, pero no algo fuera de lugar. Siempre van a ser ideas y van a tener un objetivo. Algunas personas solo se refieren a la oratoria como el arte de hablar en público, pero realmente nosotros tenemos que saber y entender que esto tiene una finalidad, ¿verdad? El objetivo siempre va a ser transmitir ideas y que nuestro público ponga atención a lo que decimos y mejor aún que logremos convencerlos de eso que les estamos exponiendo o transmitiendo, ¿verdad? Por ejemplo vivo, las personas que se dedican a promover algún producto, ya ven que ahora hacen conferencias, se puso de moda un tiempo lo que eran las charlas motivacionales, pero después al final de esas charlas motivacionales siempre había un trasfondo, algún producto, algún servicio, pero al final era la forma, ¿verdad?, de enganchar a una clientela, ¿verdad? Esa clientela primero fue un público y después fue una clientela. Y a través de ese arte de poder transmitir las ideas y de poder hablar, pues se logra convencer y llegar a la finalidad de ese discurso, ¿verdad? Es importante preparar de antemano lo que vamos a exponer, ¿sí? Ayer nos exponía también Raúl, ¿se recuerdan que tiene una preparación, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a decir no puede ser improvisado. Sí se vale muchísimas veces hacer algún tipo de reflexión sobre algo que estamos diciendo y que se pueda venir de momento, pero no podemos nosotros improvisar solo así porque sí a la hora de ofrecer un discurso, ¿sí? Debemos recordar que el dominio del tema transmite autoridad a las palabras. Si nosotros no conocemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces no podemos, esa inseguridad la vamos a transmitir, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llamaba el compañerito que nos habló él de lo de las pulpas de frutas, por ejemplo. Él sabe cómo es el procedimiento y a la hora que nosotros le pidamos a él una explicación, ¿verdad?, a través de una disertación, seguro que le vamos a creer lo que él nos diga, segurito que se lo creemos, porque él está seguro de cómo se hace, porque él sabe cómo se hace y eso nos lo va a transmitir a través de la forma en cómo se dirige hacia nosotros y por supuesto nosotros sí le vamos a creer y lo vamos a tomar en serio, ¿verdad? Porque le vamos a notar a él el dominio de ese tema, ¿sí? Si nosotros mismos tenemos desconfianza de lo que hablamos, entonces vamos a perder credibilidad porque esa desconfianza se transmitirá, que es lo que les acabo de decir. Otra de las cositas que hablamos ayer fue lo referente a la práctica, ya que esta es esencial, ¿verdad?, para ganar confianza en nosotros mismos. Antes que nada, tenemos que confiar en nosotros mismos a través, y esa confianza, que nosotros vamos a ganar es a través del dominio de los temas, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, no podemos solamente improvisar, ¿verdad? Primero debemos ganar la confianza en nosotros mismos para después transmitir esa confianza a nuestros receptores. Pero esa confianza no va a nacer de la noche a la mañana, siempre va a ser práctica. Por ejemplo, yo cuando era pequeña y estaba en la escuela, ¿verdad?, porque yo estudié en escuela, me encantaba hacer exposiciones. Ay, Dios, ya querían que me callara y yo me gustaba hablar y que esto y que lo otro y que aquí, que allá. Salí de lo que fueron los básicos y el diversificado, dejé de estudiar mucho tiempo y cuando yo regresé a la universidad, ay, ustedes, yo no podía hacer nada de eso.
Y era para mí tan, decía, pero ¿cómo es posible? Si a mí me encantaba hablar, me encantaba que me escucharan mis compañeros cuando yo exponía, ¿verdad? Ciencias naturales o lo que nos tocara exponer. ¿Y cómo es posible que yo me cortara tanto? Y es acá de que uno cuando expone, ¿verdad? Sus compañeros de la clase se corta o la voz se le pone así como que uno va a llorar, pero no, uno no va a llorar, ¿verdad? Sino que son los nervios o se pone uno de colores. En mi caso me pongo, pero me ponía súper roja. Yo no, miren, no había ni qué hacer, fue horrible. Y yo decía, pero ¿cómo es posible y qué voy a hacer a la hora de que me toque enfrentar eso? O sea, incluso llegó un momento en que yo dije, ¿será que me equivoqué de carrera? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder dominar esta situación si no puedo ni siquiera hablarle a mis compañeros? Y es que lo peor es de que entre más uno nervioso se pone, más lo miran. Entonces, y si más lo miran a uno, peor se pone. Entonces, es una cosa terrible, ¿verdad? Pero, y uno admira a esas personas que tienen esa destreza, esa habilidad y no importa, una naturalidad para hablar. Y ese es un elemento fundamental que nosotros tenemos que adoptar, hablar con franqueza, con naturalidad, como estar hablando con una persona individual, solo que dirigido hacia a un público, a un número ya grande de personas, o no tan grande, pues, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo se obtiene eso? Con la práctica, ¿verdad? Yo también, mi primera audiencia está, no sé de qué color. Yo me tenía que tomar una Instaprint para que no se me viniera el color a la cara, ¿verdad? Porque se me nota. Y pues con esa pastilla yo me ayudaba. Sin embargo, cuando uno lee los textos sobre oratoria, dice no hay que confiar en en esas pastillas o estimulantes o ese tipo de cosas que uno cree que le van a ayudar. En este caso, muy personal, es como una alergia que se me subía, pero el problema es que yo no importa si es por hablar en público. El problema es conmigo que si yo me enojo, o por algunas otras cuestiones, incluso por el frío, me pongo roja, pero cuando es por vergüenza de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, entonces es una cuestión distinta, ¿verdad? Porque uno se pone hasta sudoroso. La cuestión es de que ahora ya no me pasa, por supuesto. ¿Y cómo lo he logrado? Definitivamente lo he logrado con la práctica, compañeritos. Así que a todos yo se los cuento para que sepan que a todos nos pasa y todos podemos dominarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Si yo les cuento esto, no es para que ustedes se imaginen las vergüenzas que he pasado, sino que para que ustedes sepan que uno puede llegar el momento de dominar esta cosa. Mírenme ahora, yo hasta me peleo en los juzgados. Ahora sí, de veras, hasta eso hago, pero eso únicamente con la práctica lo he podido lograr, ¿verdad? Entonces, eso es muy esencial. Hay que tirarnos al agua, como dicen coloquialmente, y tener valor, ¿verdad? Y querer hacerlo. Querer hacerlo, ¿saben por qué? Porque la voluntad lo hace todo, ¿verdad? La voluntad los tiene ustedes acá, la voluntad los tiene en la universidad y la voluntad los tiene trabajando y haciendo muchísimas cosas. Y la voluntad también va a hacer que ustedes logren hablar y dominar, ¿verdad? Cualquier miedo, cualquier pena. Yo quiero decirles que más pena es sentir vergüenza. O sea, a la hora de uno superar todo eso, se da cuenta que no valía la pena avergonzarse tanto, ¿verdad? Entonces, a hablar se aprende hablando, ¿verdad? Así como aprendimos a caminar, así como aprendimos a nadar, solo se aprende haciendo las cosas, ¿sí? Bueno, ¿cómo preparar un discurso? Acá esto, reitero, compañeritos, es de manera generalizada. Por favor, ya vamos a ver concretamente lo que es la oratoria forense. Aquí estamos viéndolo de una manera muy generalizada, ¿sí? Tenemos, pues, como todo, ¿verdad? Una estructura. Cuando ustedes aprendan a hacer memoriales, por ejemplo, van a ver que todo lleva
una secuencia lógica, un orden, y nuestra misma ley nos dice, ¿verdad?, qué es lo que tiene que llevar un memorial. Cuando ustedes aprendan a hacer una escritura pública, también se van a dar cuenta que todo lleva un orden lógico, ¿verdad? Hay una introducción, un cuerpo y un cierre de la escritura pública, y poco a poco van a ir conociendo sus partes, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los discursos. También tiene su diseño y su forma. Primero tenemos lo que es una introducción, la cual debe de ser corta, también tiene que ser interesante y sin muchas consideraciones, ¿verdad? Ya para entrar al tema. Luego viene lo que es el desarrollo, ¿verdad? El cual tiene que ser claro y preciso. Recuerdo que el día de ayer les mencioné algo sobre la claridad y esa precisión que tenemos que tener en el mensaje, mismo que no solamente debemos emplearlo de manera verbal, sino que a nosotros dentro de nuestra profesión también se nos exige que seamos así en las cuestiones escritas. Ejemplo de ello, los memoriales que nosotros presentamos a las diferentes judicaturas, ¿verdad?, a los órganos jurisdiccionales para la tramitación de los diferentes procesos. Y es que esa claridad y esa precisión la misma ley nos la exige. De hecho, cuando a uno le rechazan un memorial, hoy en día está de moda que le digan a uno, es que no fue claro ni preciso. Imagínense, ¿verdad? Y con eso basta para que a usted le rechacen un memorial. Entonces, también se debe aplicar a lo que es un discurso oral, ¿verdad? Entonces, que lo que decimos quede tan claro como la luz del día, y también debemos siempre estudiar y repasar ese tema que vamos a desarrollar, ¿sí? También tiene una parte de comprobación y refutación, ¿verdad? Que es el momento de los argumentos, de las convicciones y de las verdades hechas palabra. ¿Alguno de ustedes me podría tal vez compartir alguna experiencia de alguna participación en algún, no sé, en algún discurso de esos que les digo que se pusieron de moda en algún tiempo? Habían para mujeres que de superación, que no sé, o de cuestiones así, y al final pues algún producto o algún servicio nos ofrecían. ¿Alguien nos pudiera compartir de alguna experiencia? ¿Nadie? Sí, licenciada, pues yo quería compartir lo de que los que venden perfumes ahí que son maestros del engaño, la verdad que tienen una convicción con la gente para, obviamente pues todos los que se preparan para lo que es convencer son maestros de la palabra, y en este caso lo usan muchos para bien y para mal, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues estamos estudiando como usted nos explica, para podernos comunicar, ser convincentes a la hora de que nuestro lenguaje sea claro, directo, preciso. En este caso, pues no puede ser tan florido porque no es un poema que nosotros vamos a la hora de ir a litigar. Debe ser algo con un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Pero esta gente que, como yo le decía, en mi caso ahorita me estoy enfocando un poco en lo que son los de los perfumes, que ellos, yo creo que la mayoría sabemos de qué estamos hablando, los que están ahí por las Américas, que ellos venden la información como que pues usted le estuvieran regalando la oportunidad de su vida, y realmente son maestros de la convicción y son tan buenos en lo que hacen y malos para el fin no es bueno, ¿verdad? Por eso le digo, hay gente que se prepara muy bien, muy elocuente y todo, y a la larga, pues, un buen estafador tiene que ser muy bueno para la palabra, para la convencer. Entonces, ahí es donde yo digo, en este caso, pues yo estoy viendo el contra de gente que se prepara muy bien y el pro, porque habemos personas que estamos tal vez estudiando y todo, y de todas maneras cae uno en el engaño de esta gente, ¿verdad? Por lo mismo que hablamos de la facilidad de palabra que tienen a la hora de convencer a las personas, ¿verdad? Porque mire, la gente se va convencida que es la oportunidad de su vida.
Solamente, licenciada. ¿Qué perfumes son y son malos? Nada. No, fíjate que esta gente le dice, eso está de años, ya tiene añales que salía en la prensa antes, ahora sale en Facebook y la contactan y le dicen que usted va a ser supervisor, que no sé qué, pero que solo tiene que hacer una inversión, no sé si es antes eran 300, luego lo fueron sumando, hoy por hoy creo que ya son como 1000 y algo, y lo único que hacen es darle unos perfumes y le dicen, pues si usted los vende, y ya con eso ya asciende a supervisor y tiene que conectar a otros, y es como una red la que van llevando. O sea, no es tanto el hecho del perfume, sino que le piden una inversión. Al final del día, la idea es convencerla de que haga esa inversión, ¿verdad? Ajá, ya entendí. Muchas gracias, Patricia, por su participación. ¿Sí, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Yo recuerdo hace muchas lunas, pero digamos estuvo un poco de moda, o no sé si todavía estarán de moda, pero eran los tiempos compartidos. Entonces de repente le decían a uno, alguien le decía, mira, te invito a una cena, ¿verdad? ¿En dónde? Ahí en el Camino Real, ¿verdad? Y todo muy bonito, aquello, ¿verdad? Y a un señor y comenzaba a poner todo. Mira, a usted le gustaría estar aquí en Cancún, le gustaría estar aquí en República Dominicana, y la playa, y los hoteles, y todo. Cuando al final lo que ya venía yo me recuerdo que yo los observaba y una vez fui nada más, ¿verdad? Por cierto, un esposo de una prima sí cayó, ¿verdad? Y después no había cómo quitarse el plomazo ese, o el plumazo, pero yo los veía, ¿verdad? Que habían unos expositores, de carnes muy bonitas, todo muy bonito, comida muy, muy, muy deliciosa, todo bien. Pero le decía, ¿usted trae tarjeta de crédito? Sí, bueno. Entonces, mire, usted se merece esto, ¿verdad? Porque mire su nivel, usted es fulanito y sus amigos, no, usted se lo merece. Sí, pero no estoy interesado. Entonces caía el cerrador, ¿verdad? Porque así le llaman, ¿verdad? El cerrador, ¿verdad? Entonces el que cerraba, yo los veía y muchas veces era una persona del extranjero, ¿verdad? Y entonces comenzaba, no, pero es que usted, y que no sé qué, y que no sé qué. De repente por allá caía un tonto, ¿verdad? Y miren aquí, anímense, y que no sé qué, y un jolgorio por eso. Y al final era eso exactamente. Al final esas cosas sí existen, pero es una forma de vender, porque hay un producto y lo que pasa es que hay que engancharlo para que usted los use o no los use. El problema con los tiempos compartidos es que de repente usted no le coincide o los puede vender y todo, pero hay personas que sí les ha funcionado. Ahora no voy a decir que... Ahora lo que dice la compañera, yo creo que sí es un poco local, ¿verdad? Pero va más enfocado a las redes, ¿verdad? Aquellos que le dicen a uno una oportunidad de empleo, usted independícese y que no sé qué, eso se oye mucho, ¿verdad? Sea su propio jefe. Y le venden su kit de lo que sea, ¿verdad? Porque ella lo ha visto con perfumes, pero le pueden vender productos nutricionales, digamos. Sí, entonces, mire, usted de aquí mismo los va sacando. Y hay unas gentes que probablemente sí se emocionan y les llega a ir bien, ¿verdad? Pero, obviamente, sí hay algo de, no engaño, sino que hay algo de, ya es como premeditado, alevosía y ventaja, decían antes, ¿verdad? Claro, gracias, Raúl. Ese contrato de tiempo compartido, de hecho, ustedes lo van a llevar o lo van a conocer en lo que es derecho mercantil en los contratos atípicos, ¿verdad? Y nosotros lo vemos desde una perspectiva jurídica como la contratación mercantil, pero realmente, viéndolo de otro punto de vista, como lo expone tanto Raúl como la otra compañera, es esa habilidad que tienen estas personas para hablar, ¿verdad? Que es ese don que tienen o esa preparación, porque como se los dije ayer, el orador no solamente nace, sino también se hace, basta querer nosotros realizar esa actividad. Pero sí, es cierto, hubo un tiempo en que uno emocionado, ¿verdad? Que sí,
que me dieron un pase para 2 personas, no le daban para uno, sino que siempre era para 2 personas. Y era un day pass que le llaman ahora, ¿verdad? Que usted puede ir a utilizar piscina, comer y eso. Y que si al final, pues lo sentaban en una mesita y ahí va todo, ¿verdad? Toda la información, pero era la forma, ya es el marketing. Alexandra tenía levantada la mano. Sí, buenas tardes, licenciada. Estaba escuchando a la compañera, creo que también se da mucho el caso en el tema de los productos para bajar de peso, porque hoy por hoy pues hay bastantes personas que tienen ese problema, ¿verdad? Pero que en algún momento les pueden llegar a tergiversar tanto la información que los hacen creer que con una pastilla mágica van a bajar de peso. Y entonces es el tema del producto que le ofrecen, ¿verdad? Mire, tome su licuado, usted va a perder tantas libras, y entonces todo el mundo dice sí, a lo loco, ¿verdad? Que lo diéramos. Sí, ya empieza con que, mire, fíjese que si usted quiere más barato su producto, se puede anunciar como un vendedor, entonces ya le mandan el producto más barato, pero usted tiene que vender también, o sea, creando una cadena para poder atraer más clientes, ¿verdad? El problema está en que muchas veces las personas no saben que no existe esa pastilla mágica, ese producto mágico que lo va a hacer a uno bajar de peso, más que cerrar la boquita, ¿verdad? Porque hay tiempo para todo. Y entonces, a veces se va creando ese problema de adicción a cierto producto. En mi caso me ha pasado, pero no porque lo he tomado o algo así. Entonces yo a veces lo que les digo a las personas es, ¿a usted ya lo probó? Sí, y le funcionó, sí. Entonces digo yo, no, hombre, si ya lo hubiera probado, no estuviera como está, ¿verdad? Porque obviamente no puede ser eso tan así, ¿verdad? O sea, a veces es gente que yo ya conozco hace tiempo y yo las veo igual o más gorditas que en el tiempo en que yo las conocí, pero que van creando esa cultura de poder atraer más personas a las que creen que y tal vez la gente no tiene ni para la leche de los niños, ¿verdad? Pero que día a día van ajustando para poder comprar su bote de batido, su bote de pastillas, y también he visto gente que ha tomado pastillas y que han terminado de enfermos renales, ¿verdad? Porque muchas veces no miden las consecuencias, tampoco se informan de lo que contienen esos medicamentos, de lo que tiene realmente la raíz de ese medicamento, entonces como que no, ¿verdad? Solamente. Gracias, Alexandra. Pablo Benjamín. Sí, Ligda, yo personalmente quisiera comentar algo parecido que me sucedió hace un tiempo. Como uno está buscando trabajo muchas veces, ¿verdad? Entonces, me metí a ver un anuncio en la prensa. Entonces, el título era, bueno, usted necesita trabajo, nosotros lo vamos a contratar por 6 horas de trabajo y le vamos a pagar 3.500 quincenales. Entonces yo dije, bueno, está bien. ¿Quién no quisiera un trabajo así, verdad? Me presenté al lugar en la zona 1 cuando nos dijeron, bueno, van a recibir una charla, y en la charla decía pues un montón de cosas de que todo lo que es el hombre capaz de hacer, de realizar, de ganar dinero, tener una familia, digamos la felicidad total, lo presentaban ellos. Pero entonces el requisito para obtener un trabajo era vender 4 perfumes, que cada perfume costaba 600 quetzales. En fin, le daban el perfume y si usted no lo vendía, usted no era capaz de obtener ese premio de tener el trabajo que ellos le estaban ofreciendo. Entonces, pues ya después creo que todos se dieron cuenta que era un engaño y se robaban los perfumes. Entonces, ahora lo que hicieron, que todavía están citando a la gente, creo que ahora lo citan en Montúfar, es darle solo muestras del perfume y cuando tienen al cliente asegurado le dan el perfume para que ellos lo vendan. Sí, pues. Sí, sí. Y bueno, pero se lo convencieron a usted, creo yo. O sea, el punto acá es que lo convencieron. ¿O no? Pues, no, al inicio yo sí caí, pero ya escuchando la charla, no, yo dije, esto es ilógico, no es posible. Y si no, imagínese cuántas personas realmente no tuvieran ese trabajo, entonces, no tanto. Pero en uno que sí caí,
sí les soy sincero que hay otra modalidad, pero es en línea. Entonces le dicen a uno, bueno, usted quiere generar dinero, quiere generar ingresos sin hacer nada. Entonces vienen y le presentan cualquier artista de Guatemala o cualquier influencer, pastor o lo que sea. Entonces estaba en una reunión y de repente entró estaba hablando, digamos, Ricardo Arjona. Y le dice el presentador, mire, Ricardo Arjona, él quiere que su pueblo salga adelante, entonces él quisiera presentarle a todos que ustedes pueden participar en la bolsa de valores. Invierta $300 y con eso usted va a salir y no va a trabajar y va a ganar dinero. Total que yo sí lo invertí, pero gracias a Dios me tocó una empresa que sí era real. Entonces ellos me dieron el curso completo de cómo hacer de los Bitcoin y la bolsa de valores. Ay, no, pero sí. Y después yo dije, bueno, no, muchas gracias. De milagro me retornaron mi dinero, pues, pero realmente sí, en ese sí caí. Hay que tener cuidado con lo de estos Bitcoins o criptomonedas, porque bueno, ya ustedes también como estudiantes de Derecho ven que ha habido una lucha también para que haya una ley que regule este tipo de temas, ¿verdad? Quiero conocer a Oscar Quinn y continuamos con la presentación. Buenas tardes, Despuésito hablamos. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Oscar? Mucho gusto. Qué bonito su arbolito, ya lo había visto, fíjese, pero se me volvió a perder. Es un fondo de pantalla por el... No le engaño, esto está como el marketing. Sí, no, es que por tema de trabajo, entonces por eso es que tengo ese arbolito ahí. Vaya, de acuerdo, no hay problema. Sí. No, también hay otra modalidad de las estafas y todo eso, que son las llamadas, que son llamadas de algunas empresas fantasmas, en el cual le dice, mire, usted se ganó un carro último modelo y cuánta cosa más. Pero para poder reclamar ese premio nos tiene que dar una cierta cantidad de dinero, y hay muchas veces que hay gente que cae. Otra también que son los mensajes de texto que le dice, mire, se ganó 50,000 quetzales, mande tanto para reclamar ese premio. Cuestiones de que por llamada a veces la gente cae bastante. Sí. Entonces es eso, ¿verdad? Sí, acá ya nos pasamos a otro tema, ¿verdad? Ya estamos hablando de delitos, de estafa, de otro tipo de cosas, pero entiendo el punto, ¿verdad? Ese don de convencimiento que tienen estas personas, ¿verdad? Para manejar a, pues, valga la redundancia, otra persona. Exacto, entonces, es el poder de convencimiento de ellos. El poder del convencimiento, ¿verdad? El cual ellos han logrado, pues, dominar y algunos hasta perfeccionar, ¿verdad? Porque a través del habla consiguen muchas veces lo que pretenden, ¿verdad? Y esa es nuestra idea también, que es lo poquito que hemos visto entre ayer y hoy, que tenemos que ser convincentes, tenemos que ser lógicos y también queremos llegar, ¿verdad? A través de la palabra. ¿Verdad? Si nuestro objetivo es convencer a un jurado, si nuestro objetivo es convencer a un juez, ¿verdad? Que es en nuestro caso. Bueno, ahora bien, quiero avanzar un poquito porque quiero llegar a un punto, ¿verdad? Que también es una cuestión que medio hablamos ayer, pero sí no quiero dejar pasar hoy que sin que lo hablemos, que es la cuestión de la vestimenta. Sí lo hablamos, pero quiero decirles algo, hoy especialmente a las damas, ¿verdad? A las mujeres. Bueno, entonces, retomando un poquito, ¿cómo preparar un discurso? Dijimos que tenía que tener una introducción, un desarrollo, en la comprobación y refutación y, por supuesto, una conclusión, ¿verdad? Que es el momento en el que el orador, con cualidades de filósofo, de poeta y hasta de actor, ¿verdad? Ustedes mismos, pues, lo acaban de decir, gana las voluntades del auditorio para que se decida a decir, hacer o no hacer algo, ¿sí? Y el final puede ser vibrante, ¿de acuerdo? Y por eso recibe este nombre de peroración,
que es a lo que se le denomina esa como impacto que se va a obtener sobre las personas. Tenemos también lo que son los elementos del discurso, que es el fondo, ¿verdad? Y la forma. Estos son elementos. Lo que vimos anteriormente son las partes, pero hay elementos también que se adhieren a esas partes. El fondo, que son las ideas y el mensaje, y la forma, ¿verdad? Que es el estilo de la expresión, el orden lógico de esa exposición que nosotros realizamos, y eso implica también lo que es el manejo de los gestos, los ademanes que nosotros hagamos, ¿verdad? A la hora de estar hablando. Así que tomar en cuenta, por favor, que el orador tiene 3 objetivos, que son agradar, ¿verdad? Agradar. O sea, ustedes entienden, primero que nos caiga bien, porque si no, yo creo que in limine, ¿verdad? Nosotros podemos cortar cualquier, ya sea conversación, podemos salirnos de alguna disertación. ¿Cuántos de ustedes no habrán abandonado, verdad? Algún tipo de discurso o exposición que se les esté dando. Yo creo que más de alguna persona. O pues incluso hasta peleado con alguien que le intenta convencer de algo. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Así que uno de los objetivos del orador es agradar. Otro es convencer y el otro es conmover, ¿de acuerdo? Dependiendo de nuestra finalidad. Debemos convencer al auditorio que tenemos razón y que debemos tener en cuenta Linda, que... disculpe, ¿me podría poner la... ¿Qué manda? Mil disculpas, Leida. Sería tan amable ponerme la diapositiva anterior, porfa, disculpe, para tomarle foto. Ah, sí, miren, no tengan pena. Yo estas se las voy a compartir cuando la tenga integrada totalmente. Yo se las voy a subir a la plataforma. No se preocupen por eso. Sí. Gracias, Leida, le agradezco. Gracias, licenciada. Leida, disculpe, ya que le abrieron el paréntesis, no sé si el día de hoy vamos a pasar asistencia para enviarla o la pasamos por favor. a Sí, Andrea, creo que, mire, 146 son los mismos que están en... Exacto, sí, es lo que estaba viendo ahorita. Sí, por favor, pasemos. Gracias, Andrea. Gracias. Perfecto, ahorita se las envío. Gracias. Entonces, estábamos en el tema, ¿verdad? De que debemos convencer al auditorio y decir, sí, yo tengo razón. Y pues, si queremos que alguien haga algo, diga algo o tome alguna determinada postura, pues de tratar de lograrlo, ¿no? A través de ese discurso que nosotros externemos, ¿verdad? Otros aspectos importantes. Este es importante y es de manera generalizada, ¿verdad? Para tener éxito, un orador debe tener equilibrio físico y espiritual. Para el equilibrio físico se requiere haber dormido lo suficiente y el equilibrio espiritual requiere de reposo de la mente. Es necesario disipar todas las preocupaciones que puedan restar claridad a las ideas. Y esto es bien importante. Miren, dentro de ese equilibrio físico, no solamente dormir, también he leído yo, ¿verdad? Obviamente, porque yo también doy lectura a esta clase de libros, ¿verdad? Para podérselos transmitir a ustedes, ¿verdad? Porque no es que uno nace con el conocimiento. Yo el conocimiento de todas las diferentes ramas que yo imparto, los he adquirido al igual que ustedes. Primero con la doctrina, con los libros y después ahora pues con la práctica, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, he leído también que no solamente se requiere haber dormido lo suficiente, sino no haber comido en exceso, ¿verdad? Porque a veces podemos estar repitiendo la comida o tenemos llenazón y todas esas cosas que ustedes dicen no es importante, sí lo es. La verdad que sí lo es, así como estar tranquilos y relajados de la mente. Y si nosotros nos concentramos en lo que hacemos, créanme que funciona. Por ejemplo, yo cuando estoy con ustedes o cuando estoy con mis alumnos, yo la verdad no me recuerdo de absolutamente nada más del momento, o sea, solo estoy viviendo el momento en el que estoy con ustedes, estoy concentrada con ustedes. Yo no me recuerdo de fulano, de sultano, no me recuerdo de lo que hice hace un ratito, ni, o sea, de nada. Entonces, al igual, cuando nosotros realizamos una disertación previa preparación, debemos estar
concentrados en lo que estamos realizando también, ¿verdad? El orador ha de cuidar su imagen. Esto era lo que quería decir. Fíjense, compañeritas, esto en especial para las mujeres. Hoy en día, no solo en la abogacía, realmente en cualquier profesión se da, ¿verdad? La inadecuada vestimenta. En una ocasión yo vi una compañerita, cuando yo me estaba examinando de privados, con un mini vestido de ustedes. Yo, la verdad que no sé qué habrá pensado el examinador en ese momento, pero era mini, o sea, yo creo que no es adecuado, y también a veces los escotes son demasiado pronunciados, entonces tergiversamos el mensaje que queremos dar. Si llegamos así a una audiencia, créanme que el juez, aunque sea hombre, no, o sea, con andar enseñando a uno no va a dar una mejor impresión. La verdad es que no es así, y se los digo porque yo tengo colegas que expresan su opinión respecto de este tipo de vestuarios, ¿verdad? Y como les digo, nosotros somos abogados, ¿verdad? Pero no solamente en esta profesión, se da en cualquier otro, ¿verdad? En cualquier otro profesional. Entonces, el orador ha de cuidar su imagen, ¿verdad? Una figura desaliñada, tal como lo estábamos diciendo ayer, predispone al público en su contra, ¿verdad? Entonces, una presencia desgarbada, o sea, falta de elegancia, ¿verdad? Y de una buena postura, o una vestimenta estrafalaria, volvemos a lo mismo, de ya sea desaliñado, extravagante, grotesco o inclusive ridículo, ¿verdad? Eso hace que se mire al orador más bien con curiosidad y no con interés hacia sus palabras, ¿verdad? Entonces el orador ha de lucir como una persona pulcra, es decir, limpia, ¿verdad? Una persona limpia, una persona delicada, una persona interesante y seria, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Creo que también a todos nos ha pasado que en algún momento hemos visto alguna figura importante, ya sea en un colegio, ya sea en un hospital, ya sea en una institución, en donde nosotros decimos no es adecuado que esta persona vista así, o por qué está así, o lo contrario, demasiado desaliñado o desaliñada para el puesto que tiene, ¿verdad? Entonces, sí debemos de honrar, ¿verdad?, nuestra profesión. Se debe aprender bien el discurso, ¿verdad? Y escribir la estructura, comentarlo, discutirlo, esquematizarlo, podemos hacer eso. También hay discursos escritos. ¿Quiénes de ustedes han visto a alguna figura pública, por lo general, decir un discurso escrito, es decir, que lo leen? ¿Quién de ustedes? A ver, Doris Marroquín debe de ser, ¿no? El presidente, Ligda. El presidente, muy bien. Ajá, los políticos, dice Jorge Manuel. Es correcto. Pero fíjense que es válido. No es malo. Lo único que usted cree que el señor presidente o el señor político solo llega a pararse a leerlo porque le pasaron la hoja. ¿Quién podría creer eso? Sí, Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Sí, también básicamente los que llevan todo escrito son todos los maestros de ceremonia para llevar el orden de cómo van a distribuir, si hay otra persona que va a intervenir, los tiempos, qué personas, el orden de cómo presentar, quién va primero, quién va después, los saludos, si hay algún receso, o sea, todo el ordenamiento que se tiene durante algún evento, una reunión o algo. La mayoría de oradores, ¿va? Son los que llevan básicamente su índice por escrito, y yo siento de que ellos son como que la mayor personalidad que puede ejemplificar en ese caso, que lean pues prácticamente todo el cuerpo del evento, ¿verdad?
Gracias, Elizabeth. Sí, en este caso es necesaria a veces esa guía, porque ellos no están disertando como tal un tema, pero sí dirigen el evento. Entonces, sin embargo, a pesar de que únicamente son anfitriones, ellos ensayan ese orden también, ¿verdad? Kimberly Ramírez. Sí, licenciada, justo eso le quería comentar. Por ejemplo, los políticos sí tienen un documento escrito que escribe alguien más por ellos, que es un profesional, pero solo es un esquema, un orden, porque ellos estudiaron antes de el tema para poderlo disertar, para no verse falsos, ellos lo leen, se preparan antes, porque una persona profesional pues se lo escribe. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, se me viene a la mente un predicador, tiene un esquema previo para poder convencer a su congregación, para poder dar el mensaje que quiere dar, pero lo estudian antes. Es válido tener un documento que es como el orden lógico de lo que vamos a platicar, pero estudiado, porque no es lo mismo leer sin estudiar y confundirnos a leer, que tener un esquema que nos lleve como los puntos importantes para no perdernos en el camino del tema en el que vamos a platicar. Es correcto, así es. Y es que eso es lo que les quería decir. Es válido que se dé un mensaje o se exponga de manera escrita, pero el orador no va a llegar a improvisar a leer ese documento. Él lo ensaya previamente con la pronunciación adecuada de las palabras que va a entonar. También ensaya todo lo que son las pausas, los puntos, las comas, todos esos signos de puntuación no son improvisados, sino que todo es ensayado, porque entonces pierden el sentido. O sea, ellos tienen que entonar en la forma en que quieren expresar ese mensaje, aunque sea leído, ¿verdad? Entonces, únicamente, compañeros, porque ya nos pasamos, ni si tienen alguna otra clase, porque ya se empezaron a ir los compañeros y lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, el día domingo, Andrea nos va a hacer favor de hacer los grupos. Voy a ver cuántos podemos hacer para que no sean tan grandes ni tan pequeñitos, ¿verdad? Y que todos logremos participar, ¿de acuerdo? Jocelyn, ¿quería decir algo? Sí. No la escuchamos, Jocelyn. ¿Sí, Londi? No, perdón, se me activó. Se la activó. Jocelyn, no la escuchamos. ¿Puede activar su micrófono? Ahí sí me oye, Lick. Sí, sí. No, era más que todo para darle el contexto, ¿verdad? Que yo creo que en el único momento que siento yo que no tienen preparado un discurso son cuando dan una conferencia para rendir cuentas, como cuando se solicita a algún ministro para rendir cuentas dentro de la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad o en el Congreso. Siento yo que ahí es donde no pueden ensayar su discurso. Sí, Pero eso en es otros lo que eventos sí. entiendo. Pero siempre se preparan, porque ellos saben a lo que van también, ¿verdad? Depende, si es una interpelación ante el Congreso es por algo, ellos saben por qué es, ¿verdad? Tienen que llevar todo lo que necesiten para respaldar lo que van a decir, por supuesto. Claro que la elocuencia y las palabras definitivamente van a utilizar las adecuadas en ese momento. Otra de los ejemplos podrían ser las entrevistas relámpago que puedan surgir en algún punto, en algún lugar, que son entrevistas de momento, y pues sí, hemos visto que hay personas que no pueden responder incluso a ciertas preguntas de periodistas, y hay otras entrevistas que sí son preparadas, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Si no, lo dejamos acá, que tengan Yo feliz solo semana. como ¿Sí? 30 segundos para no abusar. Lo ¿Sí? que dijo la compañera Kimberly. Sí, ella se refirió, digamos, la primera pregunta era para un presidente, la primera magistratura, o un político en general, pero que sea muy, muy visible. Yo pienso que todos ellos han estudiado este tema. Definitivamente están preparadísimos, todos, porque para ser el candidato tuvo que estar haciendo mítines y toda la cosa, ¿verdad? Ahora bien,
lo que también la otra compañera nos aportó muy interesante, porque en definitiva depende del contexto, porque también si lo agarran a mí, mire, presidente, y no, pero fíjese que no, ahí no puede decir como, bueno, nadie se va a recordar aquí el presidente Lucas García. Él, si le decían así, se quedaba en el aire, ¿verdad? Entonces por eso lo molestaban mucho, que era muy tonto, decía. Y finalmente también son los pastores, sobre todo las mega iglesias, ¿verdad? Con respeto, pues, del caso, lo que pasa es que ellos sí están preparados para eso, es parte de su formación. Es parte de su formación. Y sobre todo, convencedores, ¿verdad? Así es. Del servicio, pero eso ya son otros 20 pesos. Ellos tienen asesoría en los aspectos que no conocen, por ejemplo, en el aspecto legal, en algunas ciencias, ¿verdad? Porque como políticos o candidatos tienen que conocer de todo, ¿verdad? Entonces sí tienen sus asesores y su personal de apoyo, pero realmente el arte de hablar, ellos, como usted bien lo dice, se capacitan para poderlo realizar, ¿verdad? Pero bueno, que tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, primero Dios. Adiós, Ligda. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, feliz tarde.